El tema que vamos a tratar ahora es la última etapa del desarrollo humano, o mejor conocido como el término de la vida. La muerte es un hecho biológico, pero también abarca aspectos sociales, culturales, históricos, religiosos, legales, psicológicos, médicos y éticos. Tiene diferentes significados dependiendo de la cultura en la que existe en todo el mundo. En los aspectos culturales de la muerte incluyen el cuidado y la conducta hacia el moribundo o el fallecido. Por ejemplo, en un velorio irlandés acostumbran a que los amigos y familiares brindan durante toda la noche la memoria de la persona muerta. Para una figura pública codificada en la ley es costumbre izar una bandera a media asta después de la muerte. La cremación todavía es una práctica generalizada entre los hindúes en India y Nepal. Sin embargo, esta está prohibida en la ley judía ortodoxa por la creencia de que los muertos volverán a levantarse para el juicio final. En Japón, los rituales religiosos alientan a los supervivientes a mantener contacto con el fallecido. Las familias construyen en el hogar un altar dedicado a sus ancestros, como en Mulan. El embalsamiento se remonta a la antigua práctica de la momificación que era en Egipto y China muy común. Hasta el siglo XX, la muerte era algo común, frecuente y esperado, pero ya en el siglo XIX, los avances de la medicina y servicios médicos han dado lugar a una revolución de la mortalidad. Por ejemplo, en la actualidad es menos posible que una mujer muera en el parto. Los infantes tienen más posibilidades de sobrevivir el primer año. Es más probable que los niños alcancen la adultez, los adultos tempranos tienen mayor posibilidad de alcanzar la vejez y las personas ancianas a menudo superan sus enfermedades que antes no se podía. Morir es parte de la vida. En la vejez tardía, la muerte se vuelve algo invisible y abstracto. La muerte incluso para los ancianos dejó de verse como el fin natural de la vida para considerarse como el fracaso del tratamiento médico. Existe una ciencia que se refiere al estudio de la muerte y el proceso de morir. A esto se le denomina como la tanatología. Debido a los altos costos en los hospitales cuando son enfermedades terminales, muchas de las muertes ocurren en las casas, y para esto existen diferentes tipos de cuidados para una persona moribunda. El primero es el cuidado de hospicio. Se ofrece atención cálida, personal, compasiva, centrada en el paciente y sus familias, para las personas con enfermedades terminales. Puede darse en casa, un hospital o en un instituto de hospicio. En la mayoría de los casos, los familiares participan para que el paciente pueda dar mejoras en su calidad de vida. También existe el cuidado paliativo. Es atención dirigida a aliviar el dolor y el sufrimiento y a permitir que los enfermos terminales mueran en paz, con tranquilidad y dignidad, también llamado cuidado reconfortable. Mantener la dignidad del paciente es muy importante, porque ellos saben cómo los miran los demás y también cómo los tratan. Mientras mejor sea, se van más felices. El cuidado de hospicio también trata de ayudar a los familiares para enfrentar mejor a la enfermedad y a la muerte, ya que la gente cambia con respuesta a la muerte y a la agonía, sea la propia o la de un ser querido. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, en su trabajo pionero con personas agonizantes, encontró que la mayoría de ellas agradecía la oportunidad de hablar abiertamente acerca de su condición y estaba consciente de la cercanía de la muerte, incluso si no se les había comunicado formalmente su estado. Después de hablar con unos 500 enfermos terminales, ella bosquejó 5 etapas en el proceso de aceptación de la muerte. La primera es la negación. Es cuando la persona no quiere aceptar la pérdida a la que se presenta. Después sigue la ira, cuando una persona muestra resentimiento hacia el hecho que acaba de suceder o a la persona muerta. La negociación es la esperanza de que se pueda atrasar la muerte de una persona moribunda. Después sigue la depresión, que es cuando la persona cae en cuenta de lo que ocurrió y deja a flote todos sus sentimientos. Y al final es la aceptación, cuando una persona decide seguir adelante con su vida a pesar de lo que haya pasado. La pérdida de alguien a quien la persona se siente cercana y el proceso de ajustarse a ella puede afectar casi todos los efectos de la vida de un superviviente. Con frecuencia, el duelo genera un cambio de estatus y rol, por ejemplo, de ser esposa viuda o de ser hijo a huérfano. La aflicción, como la agonía, es una experiencia sumamente personal. En la actualidad, la investigación ha cuestionado las viejas ideas de un único patrón de aflicción, normal, y de un programa normal de recuperación. Algunas personas se recuperan con bastante rapidez después del duelo, otras nunca lo hacen. El modelo clásico del trabajo de aflicción incluye 3 etapas en que la persona doliente acepta la dolorosa realidad de la pérdida. De manera gradual, rompe el vínculo con la persona muerta y se readapta a la vida desarrollando nuevos intereses y relaciones. Este proceso de trabajo de aflicción, la solución de los problemas psicológicos relacionados con la pena, a menudo adopta la siguiente trayectoria, aunque igual que las etapas de Kubler-Ross puede variar. La primera es el choque y la incredulidad.
Inmediatamente después de una muerte, los supervivientes suelen sentirse perdidos y confundidos, a medida que toman conciencia de la pérdida. El aturdimiento inicial cede al paso de los sentimientos abrumadores de tristeza y llanto frecuente. Esta primera etapa puede durar varias semanas, sobre todo después de una muerte repentina o inesperada. La segunda es la preocupación por la memoria de la persona muerta. En la segunda etapa, que puede durar de 6 meses a 2 años o algo así, el superviviente trata de aceptar la muerte, pero no puede hacerlo todavía. Una viuda quizá reviva la muerte de su marido y toda su relación de vez en cuando. Puede verse embargada por los sentimientos de que su difunto esposo está presente. Esas experiencias disminuyen con el tiempo, pero pueden repetirse, tal vez durante años, en ocasiones como el aniversario de bodas o de la muerte. La última etapa es la resolución, y habrá llegado cuando la persona doliente renueva el interés en las actividades cotidianas. Los recuerdos de la persona que falleció traen consigo sentimientos de cariño mezclados con tristeza en lugar de dolor agudo y la añoranza. El conocimiento de que la aflicción asume diversas formas y patrones tiene implicaciones importantes en la ayuda que se puede brindar a la gente para lidiar con la pérdida. La siguiente tabla presenta algunas sugerencias para ayudar a quienes han perdido un ser querido. Las pérdidas especialmente difíciles que pueden ocurrir durante la adultez son la muerte del cónyuge, de un padre y de un hijo. El dolor ocasionado por la pérdida puede dar lugar a problemas de memoria, pérdida del apetito, dificultad para concentrarse y a un riesgo mayor de sufrir ansiedad, depresión, insomnio y disfunción social. Esas reacciones pueden oscilar de ser muy breves y ligeras a ser muy extremas y muy duraderas, algunas veces incluso por años. Dado que las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres y a ser más jóvenes que sus maridos, es más probable que enviuden. 25% de las mujeres estadounidenses, pero menos de 7% de los varones han perdido a su cónyuge a los 65 años. El estrés de la viudez trae consigo problemas en la salud física y mental, por ejemplo, en el sistema inmunológico y dar por resultado dolores de cabeza, mareos, indigestión o dolor en el pecho. También implica mayores riesgos de discapacidad, consumo de drogas, hospitalización e incluso muerte. El riesgo de muerte natural o suicidio es mayor en los primeros meses después de la pérdida y es más elevado en el caso de los adultos tempranos. La pérdida de la compañía puede ayudar a explicar la elevada probabilidad de que una persona que ha enviudado, en especial un hombre, siga pronto su cónyuge a la tumba. La pérdida de uno de los padres es difícil en cualquier edad. Se encontró que la mayoría de los hijos adultos dolientes seguían experimentando aflicción emocional, que iba de la tristeza y el llanto a la depresión y los pensamientos del suicidio, después de 1 a 5 años, en especial después de la muerte de la madre. Sin embargo, esta situación es una experiencia que obliga a madurar, ya que empuja a resolver problemas del desarrollo, a obtener un sentido más fuerte de sí mismos y a tomar conciencia más realista de su propia mortalidad y así obtener más responsabilidad, compromiso y apego a las personas que te rodean. La muerte de un hijo representa un golpe más duro. Esto es algo inesperado y antinatural, ya que en el orden natural de las cosas no debería de haber ocurrido nunca. Los padres pueden sentir que fracasaron, no importa cuánto hayan amado el cuidado al hijo y puede resultarles difícil dejarlo ir. Cuando la muerte de un hijo es inminente, ya sea por una enfermedad terminal, no saben si hablar con su hijo sobre su muerte. En un estudio se demostró que quienes hablaron con sus hijos del tema no se arrepentían, ya que esto les ayudó a llegar a un cierre emocional y así afrontar luego la pérdida, y quienes no lo hicieron mencionaron arrepentirse de ello. Aunque cada padre doliente debe afrontar a su modo la aflicción, algunos han descubierto que la pena disminuye cuando se sumergen en el trabajo, en sus intereses o en otras relaciones o se unen a un grupo de apoyo. En algunas culturas, un aborto espontáneo es generalmente un tabú. Sin embargo, en otras, como por ejemplo en Japón, en un templo budista en Tokio se le conmemora con una celebración llamada Mizukokuyo, en la cual se colocan pequeñas estatuillas de bebés acompañadas por juguetes y regalos como ofrendas a Jiso, un ser iluminado que se cree que vela por los fetos perdidos y abortados, y que a la larga, por medio de la reencarnación, los guía a una nueva vida. Las familias, los amigos y los profesionales de la salud por lo regular evitan hablar acerca de esas pérdidas, que a menudo se consideran insignificantes en comparación con la pérdida de un hijo.
La experiencia de pérdida de cada persona o pareja es única. La frustración y la impotencia los había invadido durante y después del alumbramiento, pero varios encontraron consuelo en el apoyo a su pareja. El derecho a morir. Cuando vemos que una persona tiene pensamientos suicidas, lo podemos llegar a considerar a alguien mentalmente enfermo, ya sea por nuestras creencias religiosas, por considerar esto como un acto de cobardía, por el significado que tenemos de la vida, etc. Aunque por otro lado, algunos consideran que es una decisión racional y un derecho que debe defenderse. En la siguiente gráfica podemos ver que, en cuanto a tener pensamientos y conductas suicidas, son las mujeres las que predominan, pero aún así son los hombres los que tienen las tasas de suicidio más elevadas, pues hasta la fecha son los que tienen más probabilidad de tener éxito al intentar suicidarse, debido a los métodos drásticos que suelen usar como las armas de fuego o tirarse de lo más alto, mientras que las mujeres son más propensas a elegir otros medios, como envenenamiento autointencionado por medicamentos o drogas. Pero también podría decirse que la razón por la que son más los hombres los que terminan suicidándose es porque suelen ser más introvertidos. A la mayoría les cuesta admitir que necesitan ayuda a comparación de las mujeres que suelen ser más conscientes de sus problemas y no temen ir con un psicólogo. Las otras víctimas del suicidio es un término que se utiliza para definir a las personas que conocen a alguien que cometió suicidio y se sienten culpables por no haberse dado cuenta de lo que les estaba sucediendo, ya que se atormentan con pensamientos innecesarios como el ¿cómo podría o qué habría pasado si yo lo hubiera prevenido? Y es que, aunque algunas personas que intentan suicidarse ocultan cuidadosamente sus planes, estos signos no son tan difíciles de detectar como mostramos en la siguiente tabla. Los deseos de una persona mentalmente competente pueden exponerse por anticipado en un documento llamado Instrucciones Previas o Voluntad Anticipada, el cual puede contener las disposiciones específicas relacionadas con su muerte, como las circunstancias en que debe descontinuarse el tratamiento, qué medidas deben tomarse para prolongar su vida, qué tipo de manejo del dolor desea llevar a cabo, la decisión de que sus órganos sean donados, entre otras cosas. Existen dos tipos de eutanasia, la pasiva y la activa. La pasiva se trata de retener o descontinuar un tratamiento que podría prolongar la vida de un paciente con una enfermedad terminal, como los medicamentos, sistemas de soporte vital o tubos de alimentación, mientras que la activa se lleva a cabo en una acción directa y deliberada para acortar una vida, aunque algunos se rehúsan de este método por razones de ética personal o médica. Sin embargo, en algunos casos de la legislación sobre la voluntad anticipada solo se aplica a pacientes con enfermedades terminales, lo que quiere decir que las instrucciones anticipadas no pueden ser de ayuda a las personas quienes están incapacitadas por la enfermedad, que tienen lesiones o que causan que vivan con un dolor intenso el resto de sus vidas, algunos que están en coma o en estados vegetativos persistentes. Hasta la fecha, en la mayoría de los estados, el suicidio asistido sigue siendo ilegal debido a que esta acción es lo contrario al juramento que hacen los doctores de no hacer daño, pero en los años recientes ha estado en primer plano del debate público. Los argumentos a favor de este método son: el paciente es quien opta por el suicidio asistido, las personas mentalmente competentes deberían tener derecho a controlar la calidad de su propia vida y el momento y la naturaleza de su muerte, el paciente tiene derecho a preservar su dignidad, y que el médico está obligado a tomar las medidas necesarias para aliviar el sufrimiento. Mientras que los argumentos en contra de este método son la creencia de que es incorrecto quitar una vida, la preocupación por la protección de los desfavorecidos, algunos temen que los pacientes sean sometidos a presiones sutiles para terminar con su vida, como la pobreza, una discapacidad o discriminación. Los problemas de la aceleración de la muerte serán más apremiantes a medida que la población envejezca. En los años por venir, tanto los tribunales como el público se verán obligados a aceptar esos problemas a medida que cada vez más personas reclamen el derecho a morir con dignidad y con ayuda. La negación de la muerte es lo que en parte es responsable de la vida vacía, sin sentido, porque cuando vivimos como si fuéramos a hacerlo para siempre, se vuelve sencillo posponer las cosas que tenemos que hacer. En contraste, cuando uno entiende a plenitud que cada día que uno despierta podría ser el último, se toma el tiempo de ese día para crecer, para convertirse en más de lo que uno es en realidad. Algunos estudios que han examinado la religión y la muerte han descubierto que la lucha que tienen las personas por encontrar significado en la vida y en la muerte son benéficas para el moribundo. De hecho, en un estudio se demostró que las personas a las que les temían menos a la muerte eran las que vieron mayor propósito en la vida.
A medida que se acerca el final del trayecto, las personas pueden ver en retrospectiva sus logros y sus fracasos y preguntarse cuál fue el significado de su existencia. Por ello, esta etapa puede tener un significado especial en la vejez, cuando puede fomentar la integridad del yo, ya que algunos encuentran la voluntad para terminar tareas inconclusas, ya sea reconciliarse o ir a lugares y de esta forma alcanzar un sentido satisfactorio de cierre. Pero no todos los recuerdos son igualmente propicios para la salud y el crecimiento mental, ya que las personas que solo recuerdan sucesos negativos y están obsesionados con arrepentimientos, desesperanza y temor a la muerte, llevan el camino de la desesperación a su integridad del yo. Dentro de un ciclo vital limitado, nadie puede aprovechar todas sus capacidades al máximo, ya que, desafortunadamente, la vida humana está definida por la tensión entre las posibilidades de crecimiento y un tiempo finito para crecer. Cada persona contribuye a la historia inacabada del desarrollo humano al elegir qué posibilidades seguir y al buscarlas hasta donde sea posible.